Vuestros compañeros en la exposición ya expresaron algunos conceptos sobre la diarrea infecciosa aguda y por ende vamos a aclarar básicamente algunas cosas. Habíamos mencionado que la principal causa de diarrea infecciosa aguda, la principal causa son las infecciones en general de las diarreas agudas. Y eso sí lo saben ustedes. Pero evidentemente no todas son infecciones. Y por ahí un 10% se puede asociar a algunas otras causas. Habitualmente no son infecciones intestinales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, la gran mayoría son infecciones, los casos de diarrea aguda, no todo puede ser explicado por eso. 90% sí. Y lo otro que es importante es determinar el cómo las infecciones, sean estas bacterias, virus, parásitos, etcétera, pueden producir infección o pueden producir diarrea. Y se Doctor, conoce, sí, disculpe. dime. No sé si soy yo, pero no puedo ver lo que está compartiendo. ¿No ven lo que se está compartiendo? No, doctor. Ya, a ver, vamos a ver. Ahora, ¿se comparte ahora o no? Doctor, sí se ve. Entonces, una cosa importante es saber cómo las infecciones, cualesquiera sean estas infecciones, suelen producir diarrea. Y se conocen dos mecanismos importantes, ya bastante conocidos. Uno, por el mismo mecanismo invasivo del germen. Si estamos hablando de que la bacteria, virus o parásito, hongo también, invade el epitelio intestinal, lo destruye y a través de esta reacción inflamatoria que se produce en esta interacción microorganismo infeccioso versus epitelio intestinal alterado, es que se produce la diarrea. Y entonces a esto lo conocemos como mecanismo enteroinvasivo, en la cual juega un rol importante el proceso inflamatorio. Entonces eso suele suceder con muchas infecciones. Por ejemplo, la entamoeba histolítica es un ejemplo, la Shigella es otro ejemplo, en la cual el germen por sí mismo induce por invasión del epitelio la diarrea, pero en este caso mediada por un proceso inflamatorio. Y la otra forma por la que se produce diarrea es la forma mediada por toxinas. Entonces, el microorganismo produce proteínas denominadas toxinas que van a interactuar con el epitelio, sea destruyéndolo o alterando sus mecanismos de transporte de la célula intestinal, y por ese intermedio pueden inducir diarrea. Entonces, vayamos a conocer dos mecanismos. Uno, por invasión, se llama enteroinvasivo, y el otro mediado por toxina, que se llama enterotoxigénico. Y entonces, entre estos dos grandes grupos de fisiopatología infecciosa es que vamos a conocer el por qué se produce diarrea. Un ejemplo del mecanismo enteroinvasivo es la salmonela, aparte de lo que yo les explicaba antes, Shigella o la entamoeba histolítica. Y entonces esta diapositiva ejemplifica el modo como se produce diarrea en el contexto de este mecanismo. Entonces vamos a ver acá a las bacterias, en este caso la Salmonella typhi, que van a invadir el epitelio intestinal, lo destruyen y a través de esta
invasión se produce una reacción inflamatoria con la migración de todas estas células que participan en el proceso inflamatorio. Macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, etc. Y estos son los que a través de los mediadores inflamatorios inducen la diarrea. Uno de los cuales es muy importante, que es la prostaglandina E2. Entonces, ese es más o menos cómo se debe entender el mecanismo enteroinvasivo. Y el otro mecanismo de toxina, o el enterotoxigénico, a su vez, son dos clases de toxina. Hay un grupo de toxinas que alteran los mecanismos de secreción. Ojo, acá no se produce reacción inflamatoria, sino que la toxina altera los mecanismos de la secreción intestinal en la membrana celular a través de la activación de una sustancia que tiene que ver con la secreción de electrolitos, que es la adenilciclasa. Entonces, por ejemplo, el virus o la bacteria, el Vibrio cólera, produce una toxina, es la toxina del Vibrio, la toxina GM1, sus receptores GM1. Esta toxina no produce reacción inflamatoria, no invade el epitelio, sino que esta toxina, la toxina del cólera, activa la adenilciclasa y por este intermedio se producen mayores cantidades de AMP cíclico que inducen la secreción de electrolitos. Entonces, a este tipo de toxina se le llama toxina citotónica. No hay reacción inflamatoria, sí hay alteración de los mecanismos de secreción. Y el otro tipo de toxina es la citotóxica. Es una toxina que sí produce reacción inflamatoria, pero por la toxina, no por el mismo microorganismo. Y entonces acá, por ejemplo, la Shigella produce una toxina que se llama toxina Shiga, y es la toxina, no la bacteria, sino la toxina, la que induce la reacción inflamatoria. Sea la apoptosis, sea el sistema de la reacción inflamatoria mediada por linfocitos, o sea, la de tipo celular, y esa es la que al final va a producir la diarrea. Entonces conocemos dos mecanismos importantes, la enteroinvasiva y la enterotoxigénica. Y a su vez la enterotoxigénica por dos tipos de toxinas, una citotónica y una citotóxica. Bien, entonces las bacterias, virus, hongos o parásitos suelen tener estos mecanismos. Lo peculiar es que muchas veces estos microorganismos, estos microagentes microscópicos suelen tener más de un mecanismo. Es decir, la Shigella, por ejemplo, puede tener mecanismo por toxina citotóxica y también enteroinvasivo. El virus, el rotavirus, tiene también dos mecanismos, un citotónico por toxina que altera los mecanismos de secreción y enteroinvasivo. Entonces esto complica un poquito la situación de los conceptos muchas veces. Nosotros podemos definir que existen estos tipos, pero en la práctica los microorganismos suelen tener más de un mecanismo. ¿Hasta acá todo entendido? Sí, doctor. Ya, entonces estos son los agentes etiológicos y muchos de ustedes ya lo han explicado muy bien. Acá estamos básicamente aclarando algunas cosas, virus, bacterias, parásitos. Y hay alguna cosa que siempre es importante decir. Ciertos grupos poblacionales predominan ciertos microorganismos. En la población pediátrica, por ejemplo, niños menores de 5 años sobre todo,
es muy frecuente la etiología viral. Entonces, en ellos vamos a pensar más la presencia de virus. Y dentro de ellos es muy frecuente la presencia del rotavirus. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. En el grupo de bacterias, o sea, en los adultos, predominan las bacterias. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si un paciente adulto desarrolla una infección, probablemente vamos a pensar más en bacterias. Y dentro de estas, las que predominan, sobre todo, es la salmonela, la yersinia y la shigella. Los tres, la E. coli en un grupo especial de viajeros, por ejemplo, puede darse. Entonces, esas infecciones bacterianas las vamos a pensar, sobre todo cuando esto se presenta en el adulto. Y los parásitos habitualmente son raros en realidad en forma general. Los porcentajes son muy parecidos tanto en población pediátrica como en población adulta, más o menos del 20%, y sobre todo se da bajo ciertas condiciones epidemiológicas, por ejemplo, estrongiloides en zonas tropicales. Entonces, tiene mucha relación con el ambiente ecológico donde vive el paciente. Entonces, recapitulamos. Virus más frecuente en población pediátrica, sobre todo rotavirus. En adultos predominan las bacterias, salmonella, shigella. También ahí está la yersinia. Y parásitos en general tenemos que considerar sobre todo el factor epidemiológico. Y bien, estas son pues entre las, tu compañera preguntaba qué fármacos pueden producir. Hayamos dicho los antibióticos son un grupo importante. También están aquellos fármacos que se utilizan para la gastritis, como es el hidróxido de aluminio. Pero vean, todo ese es el contexto de fármacos o sustancias que pueden provocar diarrea. Entonces, hay una situación amplia y obviamente acá el antecedente, la ingesta de los medicamentos puede dar origen a esto. Y miren también toxinas, etcétera. Pero todo esto en conjunto, diarrea aguda solamente en el 10% de los casos. Bien, vuestros compañeros habían agregado muy importante la historia clínica en estos casos, ¿no? Todo esto ya no lo vamos a repetir porque lo han explicado muy bien, que hay que preguntar muchas cosas en el paciente con diarrea. Por ejemplo, el hábito sexual. Si hay un paciente con problemas de este tipo, posiblemente pensamos en infecciones asociadas a inmunosupresión, a VIH, o el paciente que viaja a zona tropical, podemos pensar más en una diarrea por agentes de esta zona, estrongiloides. Y entonces es importante tener pues una buena historia para poder identificar cuál es la causa. En general, las diarreas infecciosas agudas, la gran mayoría se autolimita. Vale decir que la actuación del médico fundamentalmente se da en el contexto de prevenir complicaciones, asegurar la hidratación del paciente y probablemente en el lapso de 24 a 48 horas una diarrea, inclusive siendo infecciosa, puede autolimitarse. Estamos hablando 80 a 90%. Entonces quiere decir que es un síntoma felizmente banal, mucha gente se puede autolimitar y solo queda para nosotros buscar factores de riesgo, o sea, valorar severidad muchas veces o quiénes se pueden complicar o qué grupo de personas se pueden complicar teniendo diarrea aguda. Y ahí es importante tomar en cuenta algunos datos. Por ejemplo, la edad. Los extremos de edad son importantes. Tanto los niños como los ancianos pueden ser más susceptibles a complicarse.
Y allí es donde nosotros tenemos que investigar pues signos de alarma. Por eso es importante, sobre todo en personas en riesgo, los extremos de edad, ya habíamos dicho, o también los pacientes inmunosuprimidos, que también suelen tener mayor tasa de complicaciones. Entonces, un paciente que tenga una duración de diarrea mayor a 48 horas, que tenga sangre, pus en las heces, que haya fiebre, que haya dolor abdominal o que los grados de deshidratación sean muy importantes, ese tipo de pacientes lo debemos considerar como criterio de alarma. Y entonces hay que tener bastante cuidado en esos dos grupos, extremos de edad y pacientes inmunosupresos. Y preguntar y verificar que esos datos que estamos viendo en la diapositiva no se presenten, porque de hacerlo así probablemente estaríamos prediciendo complicación. Bien, esto también lo han explicado en cierta manera en los diagnósticos. Un método diagnóstico importante es solicitar los leucocitos fecales. Es muy importante, sobre todo en niños, cuando ustedes hagan pediatría, la estrategia de pedir el moco fecal o los leucocitos fecales puede diferenciarnos rápidamente de un paciente que requiere o no terapia antibiótica. Hay muchos otros, pero todos ellos se van a destinar fundamentalmente a lo que es el cuadro clínico del paciente, ¿no? Por ejemplo, si pienso en el Clostridium difficile, que es la diarrea inducida por antibióticos, se solicitarán las toxinas, ¿no? No en todos, por supuesto. O tinciones especiales, por ejemplo, buscar infecciones oportunistas como Cryptosporidium o Microsporidium, será en el contexto de pacientes con infecciones por el VIH. Entonces, obviamente nosotros podemos disponer de una serie de exámenes, pero que lo debemos utilizar cautelosamente dependiendo de la historia clínica del paciente. Muchas veces no se requiere. Les había dicho al principio que la gran mayoría de diarreas agudas se pueden autolimitar. Y entonces, en el caso que suceda eso, muchas veces no es necesario solicitar mayor número de exámenes, salvo a los que estén en riesgo. Y ya les repito, los que estén en riesgo, extremos de edad, aquellos con inmunosupresión y que presenten esos estados de alarma que les había mencionado anteriormente, ¿no? Fiebre, deshidratación severa, moco, sangre, pus en las heces, dolor abdominal, que son datos que nos indican que la diarrea puede tener algún efecto mucho más severo. Entonces, esto es algo que siempre, y ustedes lo han recalcado, y también yo lo vuelvo a recalcar. ¿Quiénes son los que nos debe tener mayor cuidado? Estos, ¿no? Fiebre alta, diarrea con sangre, dolor abdominal, duración mayor a 48 horas, paciente inmunosupreso, extremos de edad, yo aumentaría allí. Ese tal vez es el grupo que nosotros sí tenemos que ya tener algún estudio mayor e incluso tratar con antibióticos muchas veces, porque esos son los que podemos encontrar mayor peligro. Porque de no ser así, por ejemplo, no tener estos criterios, el paciente probablemente se autolimite y no necesite mayor concurso de condiciones. El tratamiento, las bases del tratamiento básicamente es pues lo más importante, corregir la deshidratación, sobre todo en aquellos extremos de edad. A eso hay que tenerle una gran importancia, porque la deshidratación puede ser causa de muerte, sobre todo en niños menores de 5 años. Entonces, cuando ustedes hagan pediatría, probablemente les van a enfatizar la gran importancia
que tiene el mantener el estado de hidratación. Y no solamente los niños, sino también los ancianos mayores de 60, 70 años suelen complicarse por deshidratación y en ellos hay que tener un mayor cuidado en esto. Por ahí la corrección de la deshidratación a través de la corrección hidroelectrolítica es muy importante. Y para eso nosotros tenemos pues la gran importancia de el suero de rehidratación oral, que sabemos que es una estrategia de tratamiento que se ha impuesto a nivel de la atención primaria. Y de hecho ustedes lo van a hacer cuando un paciente esté en vuestra posta, centro de salud, y acuda con diarrea. Lo más importante probablemente es como primera intención lograr hidratar al paciente. Y para esto el suero de rehidratación oral, que es la bolsita salvadora, consigue mucho los objetivos de esto. A veces no encontramos la famosa bolsita salvadora y podemos nosotros crear pues algo que pueda simular eso, por ejemplo la limonada alcalina. Ahí ustedes están viendo cómo se puede conseguir una sustancia que pueda rehidratar al paciente y con buenos éxitos, poniendo sal, poniendo glucosa, o sea, azúcar, a una solución de 1 litro con esas cantidades de bicarbonato, de cloruro de sodio, de glucosa, podemos conseguir salvar o mejorar la hidratación de un paciente, ¿no? Entonces, muchas veces estas cosas son caseras. La famosa panitela que hablan las mamás está basada fundamentalmente en corregir la deshidratación. La dieta también es un dato importante, ¿no? Siempre hay que dar una dieta equilibrada a los pacientes que tienen diarrea y justamente es algo importante. A todo paciente que tiene diarrea hay que prohibirle la leche. Los lácteos suelen inducir más diarrea. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Y tratar de dar una alimentación a base de los alimentos que están descritos en la diapositiva: plátano, arroz, manzanas, tostadas, té, que eso puede ayudar bastante en la mejoría rápida de los pacientes. ¿Se puede utilizar antidiarreicos? Sí se puede utilizar, pero el consejo para ustedes es que lo deban utilizar en condiciones muy especiales. Es decir, en aquellos casos en donde la diarrea sea un síntoma tan fastidioso que impide una vida adecuada del paciente. De lo contrario, no se aconseja, porque nos puede traer a veces algunas complicaciones. Entonces, utilizar, por ejemplo, bismuto, que solemos utilizarlo, pero en condiciones muy seleccionadas, al igual que el rasecador tilo o algunos antiperistálticos. Y finalmente los antibióticos, ya en el contexto de tener una infección bacteriana definida, sí podemos utilizar y solemos utilizar como un antibiótico de amplio espectro la ciprofloxacina, que también hay que utilizarlo cautelosamente y por espacios o por periodos cortos de tiempo, que habitualmente son 5 días. Finalmente, el uso de los probióticos, que también es algo que se puede dar y es aconsejable en muchos de estos casos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, claro, doctor. ¿Todo quedó claro o están cansados por el examen? También. Creo que están más cansaditos del examen. Bien, entonces la próxima semana ya esperamos vernos en la universidad. Espero que ya no tengan ningún otro examen que les impida hacer clases presenciales. Sí, doctor. Ya, ¿preguntas? Doctor, todo claro. Todo claro. Muy bien. Buenas tardes.
Recuerden, el examen es el día 18 de abril. Sí, doctor. Ya no, es fecha improrrogable. Bien, entonces ya nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Diviértanse después de su duro examen de hematología. ¿Cómo ha sido? ¿O no anda? Terrible, doctor. ¿Terrible? Sí. Habitualmente dentro de nuestro contexto, hematología, dermatología eran de los exámenes más fáciles. Es al revés para ustedes, creo. Bien, buenas tardes.